Hola amigos, esta vez me aseguré que he grabado el programa con Zoom que hacemos con Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, pues Fernando, aquí. Hoy, hoy día sí que vamos a tener más gente viéndolo porque estamos todos encerrados en la casa. Sí, No bueno, hay excusa para decir, pucha, andaba, justo tuve que salir. Hoy no, día no hay permiso, pero ni para ir a la esquina. si no los voy a castigar a todos. Eh, Quiero que sepan, estimadas amigas y amigos que están con nosotros, que a Álvaro se le ocurrió una idea que es re interesante respecto a examinar acá. Obviamente esto no es un programa académico, ni mucho menos, el habla, cómo hablamos los chilenos, el habla en general. Nosotros hablamos pésimo los chilenos, creo que tenemos el peor castellano de América Latina, eso está claro. Cómo se crean o cómo emergen y por qué, de dónde vienen ciertas frases y giros que con el tiempo se olvida su origen y simplemente uno dice, ¿de dónde viene esto de guachimán, por ejemplo? Que es un término que se usaba y creo que ya ni siquiera se usa en Valparaíso para señalar algunas personas que cumplen ciertas funciones en el puerto donde se desembarca mercadería. El guachimán era el watchman, el hombre que vigila, el hombre que no sé qué diablo vigilaba, que quizás que no salieran arrancando con la mercadería los gallos. Entonces era el watchman, se convirtió en el guachimán. Oye, el guachimán, llámate al guachimán. Esa onda. Y como esa hay millones y millones de palabras, Álvaro. Sí. Ya, primero que nada, yo me vengo disfrazado de cuaderno de música hoy día. No sé si me alcanza a ver que parezco pentagrama. Te falta Entre la pentagrama clave del y sol. prisionero. Y me veo más delgado con las líneas horizontales. Oye, pero sí, ¿por qué te propuse este tema? Porque yo tiempo atrás en el Festival de Viña, y mucha gente todavía lo puede buscar en YouTube y aparece, hice una pequeña rutina como humorística, pero en el fondo hay una gran verdad de cómo hablamos los chilenos y cómo pretendemos que mucha gente que viene de afuera nos entienda. Tenemos frases y tenemos palabras que de verdad no entendemos los puros chilenos nomás, especialmente en los temas de salud. Y voy a repetir un poco el diálogo que se sabe en el Festival de Villa. ¿Cómo te incentivo? Aquí anda medio morir saltando. Frases que no sé qué origen tienen. Yo dije que no conozco a nadie que esté agonizando y ande saltando. Y lo otro, el tipo, el que más sabe de medicina, oye, bueno, le dice, no te tenés que dejar estar. Mira la frase rara, no te tenés que dejar estar. Y le remata con, tenés que hacerte ver. ¿Ah? Así hablamos los chilenos, ¿cómo tenés que hacerte ver si no estoy invisible? ¿No? ¿Ah? Y como que me quiero resfriar, frase, aparte que están mal hechas, frase, ¿quién va a querer resfriarse? De lo que mucha gente dice, ¿sabes? Como que me quiero resfriar. De repente usamos términos y frases que de verdad son chilenas nomás, reemplazadas por esta actualidad hoy tan ciútica, y que tú le has criticado muchas veces. Hoy día es que hay la cantidad de gente que te está conversando y dice, bueno, y al final del día, lo único que pretendemos es que al final del día el gobierno quiere quitar cosas. Todo al final del día hoy día. ¿Eh? Y lo que más me da risa a mí, el típico, el latero, que te dice como 5 o 6 veces, bueno, cuento corto, y habla como 10 minutos más. Bueno, tenemos esa mala costumbre. Salí que un amigo me ha dicho 3 veces cuento corto, termina, bueno, por favor. Pero vamos a hacer un repaso por algunas palabritas que están muy de moda hoy día. Eso se ve mucho en las conversaciones telefónicas, especialmente las señoras que son, con todo respeto, porque hay que andarse con cuidado en estos tiempos, son más dadas a hablar por teléfono. Entonces uno escucha lo siguiente: bueno, ya, entonces ya, pues nos estamos viendo, y luego siguen otra media hora, bla, 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 ya, oye, nos vemos, cortamos, ya, otra media hora hablando y tú decís, pero corten el huevo, bueno, o sea, además están hablando del celular que sale caro. Ya, oye, ok, ya, pues saludo a la Teresita, ya, oye, a propósito, y pero fíjate, todas esas son cosas, claro, insignificantes. El problema es cuando estos modos equívocos de hablar, este uso de palabras que no tienen sentido, o que no se sabe qué significan, resumir las cosas con una frase, cuando empieza a insinuarse, a penetrar y a invadir y finalmente a contaminar el habla de la política, por ejemplo, y vemos a políticos que van a tomar decisiones, no son meramente frases en el aire, sino que van a salir decisiones basados también en conceptos y en cuestiones y en frases hechas que no han examinado nunca si tienen valor, qué significan realmente. Por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo en el programa que hago en la semana de la justicia. Todo el mundo habla de más justicia, menos justicia, pero
siempre les digo, ¿alguno de ustedes ha leído, por ejemplo, el diálogo socrático sobre la justicia? ¿Qué significa justicia? ¿Significa realmente lo que ustedes imaginan, que lo hacen más o menos, lo hacen equivalente a igualdad? Y yo les digo, la justicia es exactamente lo contrario a la igualdad, porque establece diferencias entre lo bueno y lo malo, el castigo y el premio, o lo que sea. La justicia es selectiva, no es equitativa, y por lo menos piensen en eso y discutámoslo. Entonces, en el plano cotidiano del habla, de la calle, de la casa, da lo mismo que somos imprecisos, que hablamos estupideces muchas veces o usamos giros idiomáticos contradictorios. Lo terrible es cuando uno ve que esa manera, revestida además de una cierta ciutiquería y pedantería, empieza a entrar en el ámbito de gente que uno supone, digamos, 1 centímetro más inteligente que el promedio, pero no lo son. Incluso en el ámbito académico uno observa a muchos tipos engolados que te hablan del contexto. Y tú quieres decir, ¿qué quieren decir con esto del contexto? Exactamente. ¿Contexto de qué? ¿De cómo? Entonces, fíjate que te voy a dar una información que la vi hace 2 días en la internet, en un sitio, no me acuerdo cuál sitio era. Decía que durante mucho tiempo, desde la época en que se estaban midiendo masivamente el coeficiente intelectual de grupos de estudiantes, gente, se había visto un crecimiento, o sea, como que la gente estaba, el promedio estaba un poquito más arriba, un poquito más arriba. Hasta que hace un poco tiempo atrás empezó a producir el fenómeno inverso, de que empezó a bajar el nivel intelectual promedio. Y la explicación que dan los expertos sobre esta materia es que ese empobrecimiento de la inteligencia va de la par con un empobrecimiento masivo del lenguaje en todas partes. Cuando el lenguaje se empieza a reducir, cuando se dejan de usar todas las sutilezas y giros idiomáticos que están asociados a formas verbales, adverbiales distintas, cuando se empieza a resumir todo, como que hacemos en Chile con la palabra huevón, por ejemplo, cuando se empieza a empobrecer el lenguaje, en paralelo se empobrece la inteligencia, porque la inteligencia al final, voy a decir una frase típica, al final del día la inteligencia está muy asociada al lenguaje, es su instrumento. Si tú no usas el instrumento con precisión y tomando en cuenta la sutileza y los matices de la realidad, tu inteligencia deja de ser precisa y de captar los matices, y hacer eso, no captar los matices, es perder inteligencia, ¿no es cierto? Ver todo en blanco y negro, por ejemplo. Así que no es banal ni es indiferente el mal uso del lenguaje, va asociado a una pérdida brutal de inteligencia. Porque además va asociado a la flojera. Ser inteligente supone un esfuerzo, o sea, uno hace un esfuerzo por pensar las cosas. Cuando tú no haces ese esfuerzo, te empieza a pasar lo que le ocurre a las personas sedentarias con el cuerpo, que después ya no son capaces de levantar ni la bolsa del pan, por falta de uso, por desuso. Así es que no es banal esto de un lenguaje empobrecido, fíjate. Mira, yo no voy a descubrir la pólvora, pero está clarísimo, y creo que lo hemos conversado hace tiempo atrás, de que tú debes tener más exacta la cifra. Creo que el idioma castellano tiene, no sé, una cantidad de miles de palabras, y que los chilenos, porque diferenciamos el castellano, el español y el chileno, porque son 3 idiomas distintos, nosotros usamos, creo que máximo, nosotros digo en general, los chilenos, no más allá de 300 palabras, y con eso nos damos vuelta toda la vida. Imagínate. Muy parecido. Y aquí hay 2 razones muy importantes en orden cronológico. Nosotros, tú y yo, tuvimos caligrafía cuando niños, cuando chicos, aprender a escribir bien. Y nosotros teníamos esas pruebas que eran terribles, donde tú tenías que redactar, tenías que escribir. Y más encima, respondía y te decían, fundamente su respuesta. Entonces tenías que tener poder de reacción. Y todo eso se dio superado por las pruebas tipo test, que tú marcabas las 4 opciones, A, B, C o D, todas las anteriores. Y empezaste a hacer puras cruces y a rellenar el circulito en negro, y esa era la respuesta. Y dejamos de redactar, y eso fue. Y posteriormente, aquí estamos con cosas, uno cuando no sabía algo, o tenías que descubrir los cuestionarios, ¿te acordás que uno hacía un cuestionario con significado de las palabras? Y tú recorrías el diccionario, claro, y buscando la palabra que necesitabas, y encontrabas 8 o 10 que aprendías en ese momento. Hoy día todo te lo da la televisión, todo te lo dan estos aparatitos, todo. No hay ni un trabajo. Las nuevas generaciones, como ya lo vemos, las últimas generaciones se han convertido en zombies intelectuales. Si le sacas tú el celular, el tablet, quedan como un tipo de las cavernas, no más inteligentes que, o sea, no, las cavernas eran bastante más inteligentes.
El lenguaje es muy, 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 muy importante. Fíjate, a propósito de lo que tú estabas mencionando, acordándote de la época en que estabas en el colegio, había un curso que se llamaba castellano. No sé si existe Sí, todavía, capaz que lo hayan quitado en una de esas. se llama lenguaje ahora. Bueno, el lenguaje ya es una expresión ciútica. Detrás de las expresiones ciúticas a veces se esconde un tremendo empobrecimiento. Me acuerdo en las clases castellano, incluso visualmente recuerdo algunas, en que la clase consistía en que teníamos que aprendernos de memoria. La memoria es una función intelectual importante, dicho sea de paso, no es lo contrario de la inteligencia, sino que es un soporte a la inteligencia. Teníamos que aprendernos de memoria todas las formas verbales de los verbos principales del castellano, que es el verbo ser y el verbo haber. Sí, pues. Entonces, nos sacaba adelante el profesor, presente del subjuntivo del verbo ser. Y las formas verbales son bien complejas y las teníamos que aprender de memoria, o sea, podíamos después hablar en subjuntivo, en condicional, no solo en futuro, en pasado o en presente, Sí. sino que en todas estas otras formas verbales que no son gratuitas, artificiosas, innecesarias, sino que revelan situaciones de la realidad donde no es simplemente pasado, presente o futuro, sino que hay condiciones o hay sí, los sí del subjuntivo, si acaso se da tal cosa, se daría esta otra, que es el subjuntivo, y así sucesivamente. Y ahí estábamos, y el que no se sabía, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Y después, ¿cómo se dice en pasado? Yo era, y así sucesivamente. El que se equivocaba en algo, al rincón por burro. Ahora dirían por huevón. Y así, de esa manera mecánica, que puede parecer ajena a la inteligencia, en realidad no, porque nos estaba haciendo aprender un instrumento, a usar un instrumento que es el lenguaje. Y claro, existían eso que dices tú, esas pruebas. El profesor de repente aparecía en la clase, me acuerdo en preparatoria, era siempre el mismo profesor para todos los ramos, ¿te acuerdas? En mi caso era el señor Osvaldo Benítez, que entiendo que murió hace poco, alcancé a verlo hace unos años atrás, vivía cerca mío, fíjate, don Osvaldo Benítez. De repente aparecía en la clase y decía, ok, saquen una hoja y saquen su lápiz, composición libre. O escriban sobre las vacaciones de invierno que acaban de volver de ellas. O escriban sobre lo que esperan en la Pascua, qué sé yo, o tema libre. Y todos, unos mejor, otros peor, escribíamos algo. No nos quedábamos, digamos, mascando el lápiz o buscando en un tablet, no había en tablet, una respuesta, sino que teníamos que pensar, teníamos que recordar y teníamos que todo eso materializarlo en un texto escrito que se entendiera lo que estábamos diciendo y que se entendiera la letra. Porque si no se entendía la letra, el profesor te agarraba el cuaderno y te lo tiraba al otro lado de la sala de clase. ¿Qué es esta porquería? Te decía. No se entiende nada. Vaya a sentarse, uno. Y todas esas disciplinas que ahora deben parecer fascistas, me imagino, los cabros de hoy, que no quieren hacer ningún esfuerzo, nos hacían aprender, lograban que aprendiéramos el idioma. Lograban que aprendiéramos muchas cosas, pero me refiero ahora al idioma. Y el empobrecimiento ha sido acelerado. Hoy en día, francamente, un aceleramiento, un empobrecimiento que ha acompañado de enriquecimientos ficticios, como que tú pierdes el uso de las formas verbales, pero al mismo tiempo usas palabras inglesas. Entonces, como decías tú el otro día, sale. Ya no dicen liquidación, sino que es una sale. O venta de garage, inventaron aquí. Eso es una institución americana. Pero en primer lugar tienes que tener un garage, una casa con auto con garage. Entonces se supone que la gente que tiene cosas viejas que ya no quieren, las pone en exhibición en un garage. Esas son las ventas de garage en Estados Unidos. Acá nunca existió esa costumbre. Y no hay garage, muchas casas no tienen garage simplemente hoy en día, entonces ponen las cosas en el antejardín, venta de garage. Y con esas palabras o esas frases importadas se quiere suplir un empobrecimiento masivo de la semántica del idioma, porque no es meramente una cuestión de palabras, sino que es una cuestión de cómo usan los verbos, cómo construyen las frases. Ahí está el uso del lenguaje y por lo tanto de la inteligencia. Si tú no sabes usar el lenguaje, no sabes usar tu inteligencia. En el caso extremo no tienes lenguaje ninguno, como un niño que no aprendió a hablar. No tienes ninguna inteligencia. Eres como un animal que funciona con instinto nada más.
Así Como que, a mí no me gusta interrumpirte, he ido anotando punto a punto que estás hablando y al comienzo hablaste de la clase castellano. Hoy me trajiste recuerdos, de verdad. Esto para los jóvenes de hoy día parece chino, que había que aprenderse el modo indicativo, que es indicativo, gerundio, participio, el modo potencial, yo podría, yo habría, el subjuntivo, ¿te acordás? El pluscuamperfecto. pluscuamperfecto. El pluscuamperfecto. Era, y es más, no existía el tablet, ni las computadoras, ni los celulares, ni nada. Y en matemática, si quería, la tabla del 8 era la más difícil para mí. Y la copiáis del forro del cuaderno, en la parte de la tapa de atrás. Salían las tablas de multiplicar, ¿te acordáis? Me acuerdo. Y uno ponía el cuaderno debajo, profe, es para apoyar la hoja en la prueba. Y era porque tenía las tablas debajo. No, no, pero hoy día nada de eso estamos hablando. Pero sí, también le agradezco mucho, y por eso hay gente que de repente me comenta el tipo de humor que hago yo, que tiene mucho juego de palabras, y se lo agradezco a mi gran nombraste a tu profesor Benítez. A mí me marcó mucho mi profesor de castellano, Carlos Miranda Yáñez, que también sí falleció hace algunos años, acá vivía acá en Quilpué. Era un tipo que hacía unas clases muy entretenidas y te motivaba a dominar bien el idioma. Y fíjate que él en cada clase partía diciendo, el primero que salga a la pizarra a escribir la siguiente palabra tiene un punto, una nota positiva, ¿no? Y yo 2 o 3 veces fui el primero en salir, y no me olvidé nunca que fue en el séptimo, en octavo, en primero humanidad, no sé, Ayuya. Cada uno le escribió como 20 versiones distintas, que es H y 2 doble L. Y me acuerdo que obviamente, obvio y subvencionado y otra más son las únicas palabras que tienen la combinación B larga, B corta, juntas. ¿Ah? Y todas esas cosas uno dice, ¿de qué te sirven? Pero son cuestiones que uno se le van quedando grabadas para siempre. Pero en la ortografía, yo hice clases de música, y en las pruebas de música escritas, yo les corregía las faltas de ortografía, y el alumno me decía, ¿por qué me baja un punto? Porque tenéis 3 faltas de ortografía. Ahora querían música M-U-C, y entonces no te puedo dejar pasar eso. Sí, pero es que usted no es un profesor de castellano, usted es de música, pero que si te acepto eso, estoy quedando mal yo, como profesor. Y de repente, claro, y la otra excusa muy típica, pero la cantidad de faltas de ortografía es que estaba apurado. Cuando uno escribe apurado, escribe con falta de ortografía, usted no lo ha entendido nunca. Pero son malas costumbres que te quedan para siempre, para toda la vida. ¿Sí? Ese es el problema. Ahora, hoy en día los cabros ni siquiera cometen faltas de ortografía porque no escriben las palabras completas o ponen un signo o un dibujo. O sea, vamos retrocediendo a la época en que el lenguaje ni siquiera era fonético, sino que era pictórico, era representación de mono. O sea, vamos a los jeroglíficos egipcios, a este paso vamos para atrás. El pluscuamperfecto me acuerdo perfectamente que consistía en expresiones que estuvieran usándose los verbos haber y ser al mismo tiempo. Por ejemplo, en vez de decir yo fui, decir yo he sido, eso es pluscuamperfecto. Si no me equivoco, algún profesor de castellano que me corrija, porque naturalmente uno olvida algunas cosas. Tú nombrabas tu profesor de castellano que les decía eso. A mí me tocó, cuando ya estaba en humanidad y por lo tanto habían profesores por cada ramo, como profesor de castellano me tocó en 4º, 5º y 6º humanidades, creo, un cura, pero yo estaba en un colegio de curas, San Agustín, que era una eminencia mundial en literatura hispana. Era un hispanista, como dicen. Era el padre Alfonso Escudero. Era uno de los tipos a nivel mundial, escribía ensayos, cosas. Pero como siendo sacerdote tenía que cumplir deberes, le dijeron que hiciera clase, y la verdad es que tenía cero interés en hacer clase, no hacía nada. Entonces, este cura llegaba a clase, entonces llegaba a clase y decía, a ver, alguien bien estúpido que venga a leer. Usted, Molina, venga. Mira, el pedagogo. Alguien bien estúpido que venga al frente a leer. A ver, venga usted, Molina. Esa era una cosa. Y era completamente arbitrario. Yo, como sabía que la clase en realidad no existía, no entraba a la clase, me iba a leer el diario, cualquier cosa, no. Entonces, y todos los años en que me tocó ese profesor, el padre Escudero, me ponía en un 7 y me daba el primer premio en castellano. Y yo no había asistido a una clase. Entonces mi mamá una vez le preguntó, pero padre, yo sé que mi hijo ni siquiera asiste a sus clases y le da el primer premio, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que Fernando escribe bien, pues. Eso es todo, por eso. Le bastaba eso, porque claro, digamos a nivel de niño yo más o menos sabía escribir bien,
Y él consideraba, y no estaba tan equivocado, que si tú escribías bien, significaba que ya tenías un buen dominio del idioma, y entonces no te iba a estar poniendo nota mala o buena simplemente porque te acordabas cuando había nacido el dramaturgo López de Vega, porque da lo mismo esa cuestión, ¿no es cierto? O en qué año nació el Sigis Zúñiga. No, esos son detalles insignificantes para él. Lo importante es si tú sabías usar el idioma, y eso quedaba demostrado en que tú escribías bien. Y si escribías bien, entonces eras el mejor y punto. Y se acabó la cuestión. Ese era el padre Escudero con su sistema absolutamente arbitrario de hacer clases. Hoy en día lo cuelgan de un farol por Eso te políticamente, iba a decir. pedagógicamente Eso incorrecto. te iba a decir. El padre Escudero estaría preso hoy día. Estaría preso, Alguien, o lo habrían alguien, fusilado. alguien estúpido que venga a leer. Alguien viene estúpido, no, yo hablaba así, alguien viene estúpido que no le... Era divertido. Oye, y hoy día, déjame decirte una cosa, hasta los profesores estamos mal en todo aspecto. Yo me acuerdo que en el liceo, si alguien se portaba mal en clase, lo echaban de la sala y como castigo a la biblioteca. Casi como castigo lo mandaron a la biblioteca cuando había sido un premio. Bueno, a mí Y de la me acuerdo que biblioteca, una vez, una anécdota, hicimos una vez yo estudié en la Escuela de Música en la Universidad Católica de Valparaíso, no te había contado hoy día que yo estudié acá en Valparaíso, que soy acá. Y la semana de la Escuela de Música, en noviembre, va Santa Cecilia. Santa Cecilia es la patrona de los músicos. Y hacíamos toda esa semana de actividades, no teníamos clases, y hacíamos actividades solidarias. Y una vez fuimos a actuar en un colegio de unos niños, así, y les llevamos un show completo. Y la primera parte era pura música clásica, alumnos que tocaban flauta traversa, piano. Todo. Y la segunda parte era de música popular. Ahí estábamos nosotros, los pupillas. Y me acuerdo que el compañero nuestro, Renato Alaria, le mando un saludo si no está bien, él era animador y vino toda la primera parte de música clásica, algunas sonatas, y viene la segunda parte, estamos actuando y los niños empezaron como a desordenar y nos dice, ya, si siguen portando mal, le vamos a seguir tocando música clásica. a propósito, pero también, la música, fallamos los profes. claro que la música popular de esa época tuya y la época mía era bastante mejor que la música popular de ahora, que puro, tum, 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 tum. Yo recuerdo esas clases de música, en que, bueno, nos enseñaban, en esa época en la clase de música nos enseñaban solfeo, nos enseñaban a leer un pentagrama, o sea, nos enseñaban, no a decir que nos convertían en concertistas ni nada, no nos enseñaban ningún instrumento, pero podíamos leer y hasta el día de hoy uno puede leer un pentagrama, sabe lo que es la llave de sol, lo que es un silencio, todas esas cosas. Bueno, y una vez recuerdo que el profesor llevó, en esa época no habían cassette siquiera, no había ninguna de todas estas cosas, habían los tocadiscos más portátiles, más chicos, llevó su tocadisco, llevó unos discos, y llevó una pieza musical que la recuerdo perfectamente, que es algo así que creo que se llama Iniciación a la Música, y es de Elgar, que es un músico británico, si no me equivoco, o de Britten, no, es de Benjamin Britten, me parece, uno de los dos, creo que es Britten. Y que en el fondo una manera de enseñarle a los cabros con una música, o llamémosla clásica, a reconocer los instrumentos. Entonces en un momento dado toda la orquesta están las puras cuerdas, en otro momento los vientos o los oboes, después vienen las trompetas, después aparecen otros instrumentos de la flauta, qué sé yo. Y en otro momento aparece la percusión, el xilofón, aparecen todas esas cosas. Y es una música que yo la recuerdo en este momento perfectamente, la podría casi tararear. Y los cabros aburridos a morir. Entonces, el profesor, viendo esta situación, saca este disco y pone Un americano en París de George Gershwin, que es una preciosa música. No sé si tuviste la película, a propósito de cine, hubo una película en que trabajaba Gene Kelly, que era un gran bailarín y también podía cantar perfectamente, y una bailarina francesa preciosa, una mujer preciosa que se llama Leslie Caron. Es una película de los años 50, ustedes la pueden encontrar, amigos, amigas, en YouTube, una muy linda película, basada en la música de Un americano en París de Gershwin, y los cabros siguieron despelotados. Yo quedé en estado de estupor con esa música tan hermosa, y te puedo decir que ya en ese entonces parece ser que el género humano se dividía entre los que el 99% que no le entraba la música, como se llamaba un programa de la Radio Beethoven antiguamente, y los que sí. Y yo nunca entendí el por qué y el cómo, porque
Todos estábamos en la misma situación, éramos ahí, nadie nos había enseñado nada especial, y sin embargo a algunos les entraba y a otros no les entraba nomás, punto, y no había vuelta, era como una separación casi que venían los genes, no sé, francamente, I don't know, pero lo noté y bueno, y sigue siendo igual. Yo creo que si haces el experimento ahora con adultos, con jóvenes, lo mismo, la música clásica no los aburre, no entienden nada, se cabrean, se bostezan, y tú dices, pero ¿cómo si esto es tan hermoso? No captan esa hermosura, tal como un ciego no captaría la hermosura de una pintura, por definición. Sí, Hay gente ciega para la música, digámoslo así, y sí, punto. sí. Entonces les echo Sorda. más simple, el tum tum tum, nada más, hasta ahí llegan. Penoso, ¿eh? Se lo Yo, pierden. yo me acuerdo que en mis clases de música, me fascina, estaba recién egresando, todavía estaba en la escuela de música, pero, entonces y los instrumentos se dividen en las familias de cuerda que se dividen en punteada, frotada y percutida. Punteada es la guitarra, el arpa, frotada, el violín, todo, y percutida, que muchas veces discute la gente, el piano también es instrumento de una cuerda percutida porque le percute ya, en los vientos están los bronces y nos nombraban las trompetas, los cornos. Y yo fascinado hablando adelante, las maderas, el fagot, el clarinete, y la percusión, una cara de un festival del bostezo en la sala. Ellos querían escuchar música. Y todo eso que te estoy explicando suena así más o menos en conjunto. Y ponían un pedacito de una obra conocida para que le sonara. No querían, no les gustaba la música clásica. Es que, profe, la música clásica es para dormirse, es para relajarse. Si a ti te da sueño la música clásica, porque no la sabías escuchar, pues, si ese es el problema. Oye, pero volviendo, antes que se me olvide, a los idiomas, ¿no? Recién nombraste que los políticos también usan palabras, de repente no saben lo que están diciendo. Y hay un político famoso, actual, que no lo voy a nombrar porque nos puede estar viendo o alguien se me puede ir en contra, que hasta el día de hoy tiene la mala costumbre de decir, en este país nadie puede estar sin educación. Y el nadie es muy común que le agreguen la N final. ¿Ah? Nadie puede decir que puede cometer ese error, por favor, nadie. Pero son incluso canciones que tienen palabras, hay canciones que tienen palabras mal pronunciadas, pero ya el problema gallo que la grabó ya, pues bueno, publicidad también de repente. Y muchas veces a los que nos gusta el castellano, como a ti también, el hablar bien, ¿cómo se llama? El generador de caracteres que ponen en los noticiarios, cuando ponen abajo una falta de ortografía, que uno que lo puede ser el encargado de mandar eso, ahí sí que es gravísimo, ¿no? Todas esas cosas que a uno le parecen un pecado mortal, a la gente de hoy les parece que no tiene importancia. ¿Qué importa si escribí con la Z y con S o si me equivoqué con el acento? Dicen, si se entiende la palabra. No se dan cuenta que esos renuncios de exigencias menores, disciplinarias, van carcomiendo el espíritu para todo, ¿eh? Tú empiezas a ser flojo para escribir, te da lo mismo la ortografía, y en un proceso sucesivo, porque esto es como un tobogán que te vas deslizando, terminas hablando como no sé, como los hombres de las cavernas, perdiendo toda disciplina, y el intelecto se mantiene sobre la base de la disciplina. Si uno se relaja, como en cualquier actividad, si empieza a ponerle menos pino, si empieza a concentrarse menos, si empieza a mirar el asunto con despreocupación y hacer las cosas a la virulí, como se decía antes, no sé de dónde viene esa frase, a la virulí, al final eres tú el que se degrada. Te pones flojo para hablar, usas menos palabras, usas menos formas verbales, y finalmente lo que estás haciendo es que estás usando menos tu inteligencia y te empiezas a convertir en un idiota. Literalmente terminas en eso. Esa es la estación final a la que llega este proceso de simplificar, de no preocuparte de la ortografía, no preocuparte de los verbos, no preocuparte de las palabras. ¿Para qué decir la palabra correcta si puedo decir hueón? ¿Entiendes? Entre paréntesis, ¿cuál será el origen de la palabra hueón? Yo creo que es interesante el tema, y no estoy bromeando, porque tiene un uso tan enorme, ¿no? Hay gente que Fernando, y tú con esa pura palabra puedes armar una parrafada completa. ¿sabes tú, Fernando, que está, bueno, aparte que está aceptada ya por la Real Academia Española, el huevón en Chile, significa, algunos dicen que significa amigo, no creo que haya por ahí, pero saca tanto de apuro y hay diálogo y nos entendemos igual. ¿Supiste, huevón, qué le pasó a No, me estáis hueveando. Mira la cantidad. No, ¿cómo te vas a estar hueveando? No me hueví, güey.
pero si esa weá, oye, y el huevo para arriba, para abajo, esa weá se veía venir. No, pero hay que ser muy huevón, po. ¿Cómo no se da cuenta de esa weá, güey? Me estáis weando, ¿no? Sí, claro. Y lo peor es que nos entendemos, güey. Sí, pero nos entendemos en un plano muy claro. Uno se entiende también con gestos, pero digamos, no es con gesto tú no escribes, digamos, el Quijote de la Mancha, ¿no es cierto? Claro que uno se puede entender de la manera más elementales, pero también te pones elemental entendiéndote en un nivel elemental. Esa es la verdad. El lenguaje es importante. Ahora, para ponernos menos graves con esto, hay frases, hay giros idiomáticos que nacen simplemente de lo que se llama el refranero popular, de costumbre, a veces son llamados públicos que no hacen daño, sino que incluso forman parte de, por así decirlo, la riqueza folclórica. Yo te comentaba antes de empezar el programa, creo, de gritos que recuerdo del Cerro Alegre en Valparaíso, en la época en que yo ya estaba yendo a la casa de mis tíos, vivían allí, estoy hablando de los años 50, y en Valparaíso en esa época, y supongo que ahora todavía, no sé, habían problemas de agua en los cerros. No solamente que el agua a veces no llegaba, sino que era sospechosa la calidad del agua. Sí. Entonces, habían unas personas, unos señores, que su negocio consistía en subir y bajar el cerro con un burrito cargado con contenedores de agua, unos frascos grandes, unos barriles, y la gente compraba esa agua, que entre nosotros no tengo idea de dónde salía a su vez, a lo mejor el tipo que vendía esta agua la había llenado la llave como en cualquier parte, pero se compraba el agua, porque a menudo no había agua. De hecho, era una historia que se repetía, y me acuerdo incluso en los años 60, incendio en Valparaíso y los bomberos tenían problemas con el agua. No sé si te acuerdas de eso. Siempre había problemas con el agua. Hasta el día de hoy. Recuerdo el refrán con que avanzaba, y parece que lo estuviera viendo en su burrito, con unas tremendas orejas, el tipo que recorría, iba bajando por la avenida Almirante Montt del Cerro Alegre, y gritando, ¡agüita! Una cosa así, ¡agüita! Y era como el gol, que no se termina nunca, ¡agüita! Y entonces ahí aparecían las señoras con su botella que usted iba a comprar agua. Ese es un grito que recuerdo, que me lleva por sí solo ese grito a todo ese mundo. Y otro grito que recuerdo acá en Santiago, cuando iba a visitar a mi abuelita Leonide, mi abuela materna, que no vivía con nosotros en esa época, tenía un departamentito en una calle que se llama Lirios, que ahora no sé si se sigue llamando Lirios, en Santiago, una calle con unos edificios Belle Époque, más o menos, unos edificios de 3 pisos, unas casas, departamentos. Y siempre parecía un tipo que gritaba lo siguiente, que no sé si vas a poder interpretar. ¡Tortilla caní! ¡Tortilla caní! Tortilla caní. ¿Qué es lo que era tortilla caní? Tortilla caliente, originalmente. Vendía tortilla caliente. Entonces, en vez de decir tortilla caliente, como lo habría dicho un miembro de la Real Academia Española de la Lengua, tortilla caliente, vendo tortilla caliente. Decía tortilla caliente, y después el tortilla caliente empezó a convertirse en tortilla calí, y después el tortilla calí se convirtió en tortilla caní, y el tortilla caní se convirtió en tortilla caní, esa cosa. Y eso pasa con muchos, ¿cómo se llaman estas cosas, estas frases que se convierten en un estándar? Idiomas, se podríamos llamar. Déjame decirte que en Valparaíso todavía existe un vendedor de motemey. Motemey pelado al medio, calentito, nunca he sabido cómo se consume ese. Pero también el vendedor de diario dice Mercurio y Diario, y otros diarios también, ¿no? Y el afilador de cuchillo todavía existe, que va con una rueda que va, y viene el afilador, decía otra vez, y las señoras salían con las tijeras, los cuchillos cocina y todo, y afilaban ahí por... No he visto más eso. ¿Tú has visto? ¿Has visto últimamente un afilador de cuchillo? Y tocan con una zampolla chiquitita de baquelita, un pitito que hace. Claro. La gente sabía que venía. Y ahora se usa mucho, en Santiago también he visto el tipo que salen, venden verdura y fruta en camioneta, en vehículos, y también ahí pasan gritando con el chuga, zapallo, meter, y un tono así bien, porque ese tono hace que la gente lo escuche, no importa lo que está diciendo, pero ese tono ya sabes que viene el tipo que vende verdura o fruta.
Otro grito popular que todavía existe son los tipos que compran. Entonces tú sientes venir a la distancia un vehículo y un parlante, porque usan un parlante diciendo Sí. radios, neumáticos viejos, refrigeradores, compra neumáticos viejos. Entonces yo cuando trabajaba en un diario y con el odio de mis compañeros, que nunca me quisieron mucho la mayoría, yo empezaba de repente a decir neumáticos viejos, refrigeradores, radios, periodistas, compra. Bueno, nunca he tenido una muy buena relación con estos Oye, caballeros. se te está pasando la hora del primer saludo a Exacto, tienes toda la razón y voy a partir con Bomboni, amigo, esta empresa de qué rico. croata, no serbia, croata, que hacen un chocolate exquisito. La empresa se llama Bomboni. Ayer les mostré y les muestro de nuevo estas presentaciones distintas, las cajas que les he mostrado muchas veces, esta bolsita con unos bombones todos iguales, todos exquisitos, y luego esta bolsa que ustedes saben, adentro hay esto es ideal para estos días en que hay que comprarle cosas a los niños porque es Semana Santa, no sé. Miren qué bonito este conejito que está pidiendo a grito que se lo coman. Ahora, podrían hacer una versión para mayores, así con la Scarlett Johansson, así en chocolate para comerse. Es la única forma que nos vamos a comer jamás a la Johansson, los chilenos. Y eso es una presentación muy bonita. Pero lo más importante, los chocolates que hace Bomboni son exquisitos. Cualquiera que sea la forma, un conejo, un bombón, con relleno, sin relleno, son súper ricos. Son las recetas croatas de los Balcanes que esta familia está implementando. Y usted tiene aquí a mi derecha las direcciones donde llamarlo y le van a llevar el producto como usted lo quiera, en caja, en esta bolsa, en fin, hay un montón de cosas que usted puede ver en el sitio. Se lo van a llevar a la casa. Recuerde, el chocolate no tiene por qué ser un alimento solo consumible en tales o cuales días. Y ahora algo para que se emocione Álvaro. El Club Explora, estimados amigos. Ay, 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 ¿qué me salió aquí? Qué bonito. Miren, miren, miren esta botella. ¿Se le está haciendo agua a la boca, Álvaro? ¿Sí? Estampa, Marchihue, Chile, Cabernet Sauvignon. Parece que tiene una mezcla con Zaira, Carmener, Petit Verdot, 2016. Esto está para abrirlo ya. Señoras y señores, la están viendo por última vez esta botella con vida, porque me la voy a tomar hoy día. Bueno, si usted quiere recibir 2 botellas de vino como este y otros, siempre distintas las 2 botellas, exquisitos, tintos o blancos, una vez al mes, 2 botellas o 3, hágase socio del Club Explora, que están viendo los datos a mi derecha. Con una OF mensual, ustedes reciben 2 botellas. Con una OF y media, reciben 3. El gusto de probar un vino exquisito, especial, mejor que el que tomamos, aunque sea bueno todos los días, o qué sé yo, cuando sea que tomemos el vino, es uno de los placeres de la gente refinada de este mundo, un buen vino. Esta corbatita que tiene la botella es para decir detalles sobre este vino. Dice aquí que este vino es tomable con carne guisada, bœuf, bourguignon, aves de caza, potencial de guarda hasta 7 años. Yo me lo como con cualquier cosa, me lo tomo con cualquier cosa, incluso con tallarines con pesto, nada de cuestiones. Así que ya saben, amigos, háganse socios del Club Explora y van a tener esta tremenda y agradable sorpresa de recibir una vez al mes 2 o 3 botellas de vinos distintos entre sí, distintos todos los meses. Y a propósito de música, estimado, no sé si tienes la guitarra ahí. Siempre la tengo a mano. Academia de Música Gijena. La Academia de Música Gijena está ofreciendo cursos online de canto popular y lírico, piano, teclado en general, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz, lunes a sábado, horario súper amplio. Contacte a la Academia de Música en la dirección que ustedes están viendo, gijenaproducciones.com. Estos cursos, por supuesto, son para cualquier clase de persona, niños, niñas, hombres, viejos, jóvenes, cualquiera puede aprender música y es muy recomendable hacerlo online, porque usted sin moverse de su casa va a aprender mucho mejor. Póngase en contacto entonces con gijenaproducciones.com y con eso termino el primer bloque y continuamos con Álvaro. Qué mejor compañía para un fin de semana que hay que estar en casa, un buen vino y una buena guitarra. Qué mejor. Qué mejor.
¿Qué más? Oye, el otro día escuché a un tipo que decía, cuidemos nuestro idioma el castellano, un idioma tan rico. Yo voy a hacer un coaching donde voy a explicar esto, que hay que tener una buena expertise y los invito a un catering. Respetemos nuestro idioma. Güey. Yo les voy a mandar un brief, ustedes buscan el link. Los idiomas, oye, los idiomas son una disciplina intelectual, no solamente el idioma de uno, el idioma original o nativo, sino que todos los idiomas, a mí me gustan los idiomas, he aprendido varios idiomas, varios. Y así que más o menos conozco las diferencias. Por ejemplo, el inglés es un idioma casi podríamos decir más rico en términos de la cantidad de palabras que tiene que el castellano. Aunque todos los idiomas son ricos porque a la larga se van juntando palabras, así que no hay, digamos, idiomas pobres. Pero hay unos que tienen aún más palabras que otros. El inglés es en ese sentido más rico, pero el castellano es más preciso. El castellano es más preciso por las complejidades de su gramática, de sus formas verbales que derivan del latín. Eso lo hace un idioma muy minucioso, muy preciso. Después tenemos el francés, que se parece al castellano en esa precisión, porque también es un idioma romance, o sea que viene del latín, y también es un idioma sumamente rico, muy rico. Después tenemos el italiano, el que más se parece al latín, viene del latín, o sea, es un dialecto nacido del latín. Y así sucesivamente. Después tenemos idiomas que son completamente distintos a los que son naturales para nosotros, como el idioma alemán. El idioma alemán tiene otra raíz, tiene otra base lingüística, a pesar de que en el fondo el alemán también tiene, con el latín, tiene una raíz común en los idiomas indoeuropeos que llaman, bueno, pero no vamos a entrar a la lingüística, yo no soy experto en eso, pero los idiomas, fíjate, tienen una cualidad, y esto lo digo para la gente para incitarla a aprender otros idiomas, y es que no es solo que tú puedas leer o escribir en otro idioma por una cuestión práctica de negocios, por último, porque quieres leer el libro que escribió tal autor en su idioma original, sino que te enriquece mentalmente también porque tú aprendes las lógicas de los otros idiomas que son distintas. O sea, en todos los idiomas 2 más 2 son 4, pero hay muchos elementos del pensamiento que se expresan mejor en un idioma que en otro. Sí, eso es cierto. Que se expresan con más riqueza de matices que en otro. Y entonces uno va haciendo a suyo esas riquezas de otros idiomas. Por ejemplo, y esto uno le lee en muchos autores, sobre todo del pasado, ahora yo creo que el tema no se toca, pero los historiadores, por ejemplo, de los finales del siglo XIX, XX, principios del XX, no había ningún historiador de verdad que no supiera latín y griego. Eso era básico. Si no sabía, y eso era simplemente un flight nomás. Y todos decían, y creo que los estudiantes de filosofía también habrán escuchado esto, que para la filosofía el idioma más rico de todos, el más rico es el griego. Yo no sé griego, ¿eh? O sea, sé algunas palabras, pero no sé, no me manejo con el griego, ni mucho menos. Pero he escuchado eso muchas veces y parece ser que hay conceptos que tú no los puedes expresar en toda su riqueza si no es con el griego. En latín, no. El latín es más simple que el griego en términos de matices. Y así sucesivamente. Fíjate que Pablo Neruda, para que vean ustedes que no estoy aquí diciendo cosas que son subjetivas mías nada más, Pablo Neruda, un tremendo poeta en nuestro idioma, más de alguna vez dijo que era muy difícil escribir poesía en español, que era mucho más cercano a la poesía el inglés. Fíjate tú. Y la razón, cuando uno aprende inglés bien, yo creo que sé bien inglés, y lo comparas con el castellano, es que el inglés tiene algunos ámbitos, en algunas formas de ambigüedades semánticas que lo hacen, por lo tanto, más adecuado para expresar esos espacios no semánticos que intentan la poesía, precisamente. El castellano es como demasiado mecánico de repente. Y entonces Neruda se quejaba de lo difícil que es hacer poesía en castellano. A pesar de lo cual él lo logró, ¿no? Claro. Pero, para que veas tú, se supone que el inglés es más adecuado. Y es verdad, cuando uno lee, por ejemplo, a Shakespeare en inglés, y lees después una traducción, incluso de un buen traductor, o la traduces tú ves que se pierden cosas, inevitablemente. Sí, pero Fernando, mira, y llevado, al cine, que es lo que nos convoca, hay películas y series que hay que verlas en el idioma original.
Con la traducción pierde mucho. En la música hay temas que hay que escucharlo en inglés o en el idioma que lo grabó en el original. Pues al traducirlo pierde mucho el sentido y tiene mucho que ver con el sentido con lo que estás diciendo tú ahora. Hay cosas que están hechas para ese idioma nomás. A mí en lo musical, el idioma portugués lo encuentro el idioma más musical que hay. El tipo cuando los brasileños hablan, ya parece es melodioso el idioma de ellos. Exactamente. De verdad que es muy fácil del. Eu penso que tú tienes razón, Alvarín. Parece que tiene un ritmo para hablar y así como que están siempre como llevando. ¿Sabes cómo? Mira las que son las cosas. ¿Sabes cómo aprendí a leer portugués? No a hablarlo, pero sí a leerlo sin problema. Gracias a un primo mío que si está viendo este programa le mando un saludo. Tú lo conociste, Eduardo Gaete. Sí. Bueno, Eduardo Gaete en un momento dado se fue a Uruguay a estudiar medicina. Después abandonó la cuestión por razones familiares, así que no se recibió de médico. Lamentablemente habría sido un excelente médico, Eduardo. Y cuando volvió a Chile de estudiar, trajo unos textos de medicina y otros textos que estaban en portugués, y como ya no los iba a usar, me los pasó a mí. Y yo empecé a leerlo. Por supuesto, al principio uno encuentra palabras parecidas al castellano, pero hay otras muchas que no. Y sobre todo la estructura misma, cómo se construye. Pero bueno, me conseguí un diccionario porque yo aprendo idiomas con diccionario al lado. La manera más lenta de aprender probablemente, pero la más rica, fíjate. Porque uno, sobre todo se usa el diccionario del idioma mismo, no bilingüe, sino que de la lengua nada más. Tú aprendes a la pasadita otras palabras. Por ejemplo, los diccionarios de inglés que yo tengo son inglés nomás. O sea, es el diccionario que usaría un hablante de inglés que no sabe usar una palabra o que está buscando una palabra. Entonces tú al buscar la traducción de una palabra que no sabes, necesariamente lees otras palabras y aprendes otras palabras también, porque aparecen los sinónimos, los antónimos. Bueno, me pasó eso con el portugués y aprendí a leerlo gracias a mi primo que está, mira lo que es la vida, estudiando medicina. Oye, estudió medicina, Eduardo Gaete, no tenía idea. Sí, estudió como 2 o 3 años y después por problemas familiares, qué sé yo, no había plata, no sé, no me acuerdo el detalle, no pudo lamentablemente terminar eso y se terminó convirtiendo en el tremendo personaje que fue después en el mundo del manejo de espectáculo y cosas y comercio y otras cuestiones. Ahí lo conocimos. Oye, ¿tú te algún pequeño Larousse, te acuerdas que el diccionario era pequeño? Tengo, sí, o sea, ¿sabes cuántos diccionarios tengo? Porque me vino una época una manía de coleccionar diccionarios en inglés. Incluso he regalado algunos porque ya no me caben en ninguna parte. Tengo los diccionarios más grandes del mundo. O sea, tengo un diccionario que te lo podría mostrar, pero tendría que ir a buscarlo, que es así de gordo. O sea, todas las palabras y con definiciones que pasan páginas y páginas. Tengo montones de diccionarios. Tengo diccionario en polaco, en italiano, en portugués, en latín, en francés. También tengo ahí tal Petit Larousse. Y hay otros diccionarios franceses mejores que el Petit Larousse. Me encantan los diccionarios y me encanta usarlos. Me encanta usarlo. ¿Por qué no pones la traducción en el computador? No, me gusta el acto físico de tomar el diccionario, de abrir, de buscar, de ver, y de repente me entretengo viendo otras palabras y entonces empiezan a ocurrir otros fenómenos y así aprende. Y el italiano me llegó una vez, me regalaron un libro de Emilio Salgari, que era mi autor favorito de niño, Los Tigres de la Malasia, que lo tengo. Por ahí lo tengo. Sí. Lo tengo, aquí está. A ver. Los diccionarios dicen, dícese de tal cosa. Le Tigri di Monprasem. Que es la primera del ciclo de Sandokan. Bueno, y viene en italiano. Así que tuve que meterme en el italiano, porque dije, ¿cómo no voy a leer esta cuestión que me lo regalaron, que es una edición tan bonita, con dibujos, con cosas adentro? Y empecé, y en un canto está un divano turco con le frange que all'estera de parte. Y al principio dije, ¿qué significa toda esta cuestión? Entonces tenéis que empezar. Y así es como... Oye, perdona, termino diciendo, amigos, aprendan los idiomas con diccionario. Se aprende mucho más. Es más lento, pero se aprende mucho más. Salvo que usted quiera aprender un idioma solo para hablarlo, para cuestiones de negocio. Pero si usted quiere realmente meterse en un idioma y en las lógicas de los idiomas y enriquecerse por ese lado, lo mejor es hacerlo con el diccionario a la mano. Ayer, por ejemplo, me encontré con un vendedor italiano de unas cuestiones de ajedrez en Bolonia y me di el lujo de llevar la conversación en el italiano. computador en italiano.
me acordaba bastante, porque claro, de repente no, yo no Ya, soy ya. italiano, así que, pero podía llevarlo, ¿no? Prego, prego. Eh, y otro aspecto. Déjame interrumpirte. Italiano te entiendo, ya. Alemán puede ser, inglés, pero entre todos los que nombraste, dijiste polaco. ¿A dónde te consigues? Vaya a comprarte un No, yo diccionario no polaco. sé ni una palabra, sé muy poco, no sé casi nada, o sea, cero. Pero alguna vez estuve en Londres y me llamó la atención por una película maravillosa que la tengo en video, que se llama Manuscrito encontrado en Zaragoza, que la escribió Ah, sí, un sí, la noble nombraste. polaco, Jan Potocki, y dije, y vi la película, que la tengo acá, con una traducción en inglés o en castellano, no me acuerdo en qué, creo que está en inglés. Y el idioma es muy hermoso, es muy bonito el Sí. sonido, y se me ocurrió en un momento dado que por una de esas, why not? Voy a aprender polaco. Y compré el diccionario, pero la verdad es que no lo hice. Ahí está el diccionario esperando, no sé, esperando qué, yo no creo que vaya a ponerme a estudiar polaco ahora, pero me tincó en ese momento, y ahí quedó el libro, da lo mismo. Fue un Es por viaje si algún día te encontrás con el Papa, para haber conversado con él un rato del Papa. con Wojtyla. Es Carol precioso el Wojtyla. sonido Oye, polaco. antes que se nos pase el tiempo, que tú de repente usáis palabras nuestras, volviendo, no al castellano, al chileno. Hace un tiempo atrás tú nombraste una palabra que decía mi mamá, mi abuelita, como sinónimo de desorden. Decía, estaba la Salagarda cuando volvimos. Sí, ¿Te acuerdas? Son palabras. Yo creo que ni el pequeño Larú sabe lo que significa Salagarda. probablemente Y tenga nosotros, algún origen, no sé. Mi abuelo paterno, don Pedro de Ruiz, solía usar una exclamación claro, francesa de su época, que era Saper Lipopet. Saper Lipopet. Nunca he sabido de dónde viene esa expresión, porque seguramente creo que Saper Lipopet viene de souper, que es el acto de cenar. Es una cena que se hace a cierta hora en Francia, o sea, sí, al siglo XVIII, mira que es vieja. Y entonces de ahí puede venir la parte Saper, pero que se convirtió de souper en Saper, no sé por qué. Y después Lipopet, ¿qué es Lipopet? No tengo idea. o sea, ¿Alguien sabrá si todo alguno, si sí. alguno de los que están en el programa sabe francés o ha tenido parientes franceses y sabe cuál es el origen? Yo feliz porque esa es una de las cosas que no he podido descubrir, de dónde viene el Saper Lipopet. Todas tienen su razón de ser, no nacieron así de la nada. Pero la única chilena es al tiro. Tú donde vas y dices, oye, al tiro te llamo, al tiro vuelvo, porque este es chileno. No sé de dónde salió, ¿El somos Altino? el único del mundo que es al tiro. Pero, por ejemplo, yo nunca he sabido qué hay entre Tongoy y los Vilos. Por ¿Entre los ejemplo, qué? que se usa mucho. ¿Qué ¿Qué hay expresión? entre Tongoy y los He pasado tantas veces por ahí y un dicho muy nuestro. Aquí estoy entre Tongoy y los Vilos, cuando estáis más o menos. Es un dicho geográfico. Oye, ¿tú te acuerdas que una vez lo nombramos que esto es peor es mascar laucha? ¿Te acuerdas que se usa? Y yo decía, pero tan desagradable que vaya a mascar una laucha. Y no, pues después por ahí en alguna parte me llegó que la hucha era como un monedero, era como Claro. como un chorito que va a llevar las monedas. Entonces cuando ya estáis muy mal, estáis pobre, es cuando mascabais la hucha para ver si le quedaba alguna moneda. Entonces, qué peor situación que llegar a tener que mascar la hucha. Y ya quedó como que peor es mascar la hucha. Claro, claro. Peor es mascar la hucha. Oye, este tipo no es ni fu ni fa. No es nada. Que usamos palabras raras. Tengo que hacer. Embonar la perdiz. Oye, acá los animales también lo usamos para todo también. Podría ser una vaca, este cabro. Estoy como la mona. Pero cuando tratáis de enredar a alguien, me está embolando o embolinando la perdiz. Todos son unos orígenes rarísimos. ¿Quién lo dijo por primera vez? Y lo repetimos ¿Tú te por siglos. acuerdas? Por supuesto, tú conoces a Lucas porque fue un gran personaje de Valparaíso. Y Renzo Bueno, Pequeñino. él escribió un libro que se llamaba Bestiario del Reino de Chile, donde dibujaba, Sí, sí. inventaba cómo serían estos animales fabulosos del habla. Por ejemplo, qué sé yo, el cabro. Entonces, ya. Pero hay otros más complicados, no me acuerdo exactamente, por ahí debo tenerlo en alguna parte, el Bestiario del Reino de Chile, y él inventó todos estos animales, estas entidades, nacidas del lenguaje chileno. Por Dios que era genial Lucas, Renzo Pechenino. Oye, y cuidado que ese mismo animal que tiene un significado acá y muy distinto en países, pero que están vecinos nuestros. Yo creo que te lo conté una vez, me tocó ir Sí. 2 veces a actuar
a la colonia chilena, a Lima, Perú. Y siempre que voy a, pues, pregunto yo que hay una palabra que no se puede usar acá, que sea alrededor, y me dijeron, no, por nada, el mundo hay que decir cabro, menos cabro chico. Para nosotros un cabro es un niño, pero en Perú están aquí al lado, cabros son los homosexuales, un maricón le dicen cabro. Entonces, por suerte pregunté antes. Igual una vez actué en Miami, me invitó a Don Francisco a un programa, y dije, llega una señora con la guagua en brazo al doctor, se cagaron de la risa. Porque llega la guagua son los buses, como llegó la señora con un bus. Entonces, siempre cuando el humor no es muy exportable por lo mismo. Una vez te lo comenté, que las lolas acá son las niñas jóvenes, las chiquillas jóvenes de 15 años, es una lola. En la Argentina las lolas son las pechugas, pues. Tenía buenas lolas, decían. Ahora tú te llevas chasco de repente con la gente. Sí, mi madre una vez le pasó lo siguiente, ¿eh? Mi madre contaba esto y se moría de risa. Se sube a un micro y tiene una pelea con el chofer. No sé por qué, el motivo. Y mi mamá, que hablaba francés, en mi casa se hablaba francés la mitad del tiempo, lo insultó, no sé, le dijo una serie de cosas en francés. ¿Entendés tú? Y el chofer le respondió, toi espèce de con, que viene siendo así como, cállate, eso. Mi mamá se quedó estupefacta. El chofer resultaba, pues mira la casualidad, que bueno, era como mi mamá, pues hija de franceses, que sé yo, no sé cómo había llegado a trabajar de chofer en una Matadero Palma, en una Mapocho, lo vi. Y me mandó una francés también. Cosas que pasan, ¿no? Y mi abuelita, que esa sí que sabía, o sea, era francesa, de repente iba a donde trabajaba mi madre. Mi madre trabajaba en el mismo edificio donde vivíamos nosotros, era la sucursal del Banco del Estado, que está en bandera 883 por ahí. Entonces mi abuela estaba a cargo de la casa, preparar la comida, qué sé yo, y a veces no sabía qué preparar, entonces llegaba donde hacía la cola frente a mi mamá, así en la cola, mi mamá era pagadora en la caja. Y empezaba mi abuela a preguntarle en francés para que la gente no escuchara que estaban hablando cosas de comida. Dis-moi, Lucie, ¿qué es que tu ves que no? ¿Hacemos salchicha o hacemos no sé qué cuestión? Pasaba, no se daba cuenta y se terminaba la chorizá en castellano. Cosas como esa pasaban a menudo en mi casa por esta mezcla de repente se pasaba de un idioma a otro. Oye, a mí me pasó de vacaciones con mi señora una vez en Estados Unidos, en un almuerzo tipo buffet, que usted va ahí y está por países, comida mexicana, comida asiática, comida italiana. Y bueno, comida mexicana, y unas pastas súper ricas. Y el tipo me queda mirando, me dice, Chile. Y yo le digo, sí, se va contento. Y voy a sentarme y le digo a mi señora, oye, ¿me conocieron ahí? El tipo me dijo, Chile. Llegué a llorar con la primera cucharada que me pedí, compadre, como le dije con tanto entusiasmo, sí. Pues le echó con un cucharón el ají. Sí, en México no se puede comer, ¿eh? En México le echan ají hasta los dulces, sí, era una cosa tremenda. Oye, y los niños comen comida picante desde chicos. Desde chicos, sí, es una cosa tremenda. Los mexicanos son muy especiales con la comida. Ahora es rico, pero después corriendo al baño muchas veces porque es muy fuerte lo que prepara. Demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Oye, déjame pasar a otro bloque. Quiero recordar, amigos, que si ustedes tienen un jardín, cualquiera que sea su tamaño, lo pueden tener mucho mejor tenido, mucho más bonito, si se ponen en manos del jardinero.cl, ese es el sitio. Es una empresa también familiar que se hacen cargo de jardines, los mantienen, los amononan, los mejoran, los trasplantan, les ponen cosas, les quitan cosas, se los dejan mucho mejor porque saben. Y uno normalmente cree que sabe porque riega, pero a veces riega poco y a veces riega mucho. Hasta eso no sabemos hacer. Eljardinero.cl tiene incluso como cliente en grandes organizaciones, como ustedes pueden ver en la parte de abajo del anuncio, pero se hacen cargo principalmente, les interesan a ellos como empresa familiar, que son los jardines familiares. Mejore su jardín y esto, las perlas Frill, ya conocen este producto, estos granitos blancos que usted los pone al fondo de un contenedor de vidrio, de cerámica o de loza de 4 litros y el agua está 1 hora, 2 horas al principio y queda desmineralizada, todos los metales pesados que se van acumulando en el cuerpo desaparecen, los capturan químicamente estos granitos y el agua queda mucho mejor y en mejores condiciones, es más hidratante, la misma cantidad de agua sin minerales termina esparciéndose mejor en las células del cuerpo que el agua que viene cargada de minerales. Entonces usted prepara esa agua, la pone en otras botellas
luego otros 4 litros si quiere, y esto le va a durar toda la vida. El producto no tiene fecha de vencimiento, pídanlo ahí donde está apareciendo a mi derecha. Y continúo con el ajedrez. Acuérdense, estimados amigos, que las clases de estos nuevos cursos empiezan en abril y duran 4 meses, 20 lucas mensuales, 2 clases a la semana, una clase, otra de práctica, ideal para los niños, por las razones que les he dado 1000 veces. Entren en espacioajedrez.com, vean cuál curso les conviene y aprovechen de comprar, si no los tienen, los productos que están ahí en la fotografía, de los cuales les he hablado 1.000.000 de veces. Y termino con miclimo.com, que está ofreciendo una tremenda promoción con una card gift de 50 lucas, más un 5% de descuento si mencionan el nombre de vuestro servidor acá. Y no olviden que Miclimo sigue funcionando, con cuarentena o no. Es una empresa que tiene todos los permisos para hacer sus instalaciones, así que usted puede, sin ningún problema, entrar a Miclimo, ordenar que lo visiten y va a existir esa visita, le van a instalar los equipos. Yo no sé si nos queda algo más que decir del lenguaje. Antes que se nos vaya el tiempo, pero antes que se nos vaya el tiempo, decirle a nuestros jóvenes que respeten nuestro idioma, déjense de acortar las palabras, las frases, y que tengan un buen fin de. Oye, otra cosa es la fonética. Yo te digo honestamente que no entiendo algunos sectores de juveniles o sociales en nuestro país lo que hablan. Yo no entiendo nada. Sí. Y una última cosa, a propósito de películas. Qué insoportables son esas películas dobladas por los españoles, por favor. Sí. Parece que ahí en España es como ley que tú las películas las tienes que doblar todas. No sé si eso viene en la época de Franco, no sé si sigue vigente. Pero ¿cómo vas a ver una película? Yo le he dicho 1000 veces, yo vi una vez, o traté de ver, una tremenda película, o sea, muy larga, que es esa Cleopatra, que casi se fue a la ruina el estudio que la produjo, creo que fue la Paramount, y que trabajaba la Elizabeth Taylor, Richard Barton, un tremendo elenco. Pero ¿cómo vas tú a creerle a Julio César diciendo, hombre, pues que me traigan la cabalgadura? ¡Joder! No, pues. Eres un bastardo. Eres un... No, es poco creíble, poco creíble. Bueno, estimados amigos... A propósito de Cleopatra, no sé, este tema ya lo abordamos hace mucho tiempo atrás, pero la próxima semana es Semana Santa. ¿Te parece que hablemos de cine sacro, de otras películas que vemos todos? Me parece bien, porque es un tema que... Contingente. Atingente. A la gente le enchufan a nuestro Señor Jesucristo, pero a la fuerza. Claro que hoy en día no es como antes, que tú tenías que ver la televisión, no había otra cosa. Sí, y entonces te mandaban el manto sagrado, te enchufaban la vida y pasión de nuestro Señor. Ahora la gente que vive pasión de nuestro Señor entran a internet y se acabó el problema, ven cualquier cosa. Pero me parece, es un tema bueno. No sé, ¿tú sabes cuántas películas han hecho de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de Jesucristo? Dejémoslo para la próxima semana. Dejémoslo para la próxima semana. Y ahora entonces... Seamos ciúticos. Es un tema atingente. ¡Ay, que estamos ciúticas! Oye. Ya, viejo, nos estamos viendo. Adiós a todos. Muchas gracias. Nos vemos. A seguir cuidándose.